Amén. Qué rico es alabar al Señor, ¿no? Y más adorarle. Y más cuando de verdad cada uno de nosotros le decimos lo que queremos decirle del corazón. Porque desde acá arriba o desde atrás o donde tú quieras, a lo mejor hay gente que nada más viene y está nada más volteando a ver quién está alabando, quién está adorando. Pero cuando tú realmente vienes a alabar al Señor, todas estas voces se juntan para que suba como incienso a Dios. Amén. Cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, enséñame. Señor, rétame. Y dile al Señor, hermano, como dice la hermana, me levanté muy contento. A lo mejor tú te levantaste enojado. Porque así es, ¿no? No todos los días amanecemos del mismo humor, pero lo que haya sido y como te hayas levantado del Señor: Señor, ya estoy aquí. Rétame. Provócame, Señor. Instame. Ya también se está riendo Freddy, no sé cómo amaneció Freddy. Pero, hermano, dice el presidente Calderón, haya sido como haya sido, hoy es el tiempo de alabar al Señor, hoy es el tiempo de escuchar de Dios también, amén. Cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, ya estoy aquí y estoy dispuesto a escuchar tu palabra. Enséñame, rétame, bendíceme, Señor. Dame de ese maná, de ese pan, de esa miel, de eso que nos refresca, de eso que nos mantiene vivos, de eso que nos permite estar más para contigo, Señor. Danos de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús y por la sangre de Cristo, Señor, queremos estar dispuestos, queremos estar abiertos. Señor, parte nuestro corazón, abre nuestra tierra, que sea una tierra que pueda recibir esta palabra, esta semilla, y que pueda ser retada nuestra vida. Y que no nada más sea retada, Señor, sino que pongamos acción sobre lo que tú nos dices. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Todavía no terminamos Hebreos 11, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes les han dicho alguna vez: ay, si tuvieras poquita paciencia serías otra persona? ¿No? Ay, si tuvieras poquita tolerancia serías otra persona. Ay, si tuvieras poquita atención serías otra persona. ¿Y qué nos dice el Señor Jesús? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, ni siquiera te pido mucho. ¿A cuántos les han dicho algo así? Ay, si tuvieras poquito de esto. Con todo lo que hemos visto, hermano, ¿crees que ya eres una persona de fe? Pues yo no sé cuánta fe tienes, pero analízate tú mismo. Y di, porque cuando le preguntas a una persona, le preguntas: oye, ¿tienes fe? Todo mundo dice que sí tiene fe, ¿verdad? Ah, claro que sí, yo sí creo en Dios, yo creo en Jesús. Claro que sí tengo fe. Pero ahora olvídate de eso. ¿Vives como si tuvieras fe? Y entonces vas a empezar a ponerte en el lugar donde debemos estar. Moisés, que es la parte que sigue en este capítulo, vivió sus primeros 40 años queriendo ser alguien. Creció entre los mejores maestros de Egipto, creció entre la mejor familia de Egipto, y él convivió con un hombre que iba a ser el faraón de Egipto, queriendo ser alguien y buscando ser alguien y intentando ser alguien más adelante. La misma gente lo reconocía a Moisés como una persona mejor que la persona que iba a ser el faraón de Egipto. Sus primeros 40 años vivió pensando que él iba a ser alguien. Sus segundos 40 años, ¿sabes lo que pasó? Todos conocemos la historia de Moisés. Halló que era un don nadie. ¿Te acuerdas de la historia de Moisés? Después de todo lo que tenía y que él quería ser alguien, sus segundos 40 años, él se encontró siendo un don nadie. Tuvo que huir de Egipto, por lo que ustedes ya saben que pasó, y se la pasó en la tierra del desierto siendo un don nadie. Aprendió a pastorear ovejas y anduvo 40 años en el desierto.
80 años, ahí estaban. Y los últimos 40 años aprendió que una de las especialidades de Dios es tomar a un don nadie y hacerlo a alguien. ¿Te acuerdas quién fue Moisés los últimos 40 años? El libertador de Israel. Un hombre que Dios lo usó mucho, después de haberlo enseñado, después de haber aprendido que después de ser un don nadie y que Dios le dijo, ¿sabes qué? Es que tú te necesito. No, yo no soy nadie. ¿Cómo que conmigo vas a liberar al pueblo de Egipto? ¿Te acuerdas de esa historia o no? Yo soy tartamudo, no puedo ni hablarle ya ahora al faraón. No soy una persona capaz. Le dice, tranquilo, yo no estoy buscando al mejor. Te quiero a ti. Y después de ser un don nadie, Dios lo transforma en una persona que realmente fue alguien. Y hoy en día, hermano, yo creo que cuando te preguntan de Moisés, todo el mundo se acuerda quién fue Moisés, pero ve el producto terminado. Pero no vemos la parte donde fue capacitada y la parte que él también tuvo que estar preparándose. Y así es la vida de nosotros, de muchos de nosotros. Esforzándonos por querer ser alguien, descubriendo que no somos nadie, y que después Dios hace de nosotros alguien. Amén. Ok, entonces, hoy vamos a ver la persuasión de la fe. ¿Por qué la persuasión de la fe? ¿Cómo vivimos por fe? Y si no hemos aprendido todavía cómo vivir por fe, hermano, hay que regresar a Hebreos 11, capítulo 1 y escuchar todas las enseñanzas que hemos visto aquí. Hebreos 11 en todo el capítulo nos enseña cómo vivir por fe. Y Dios nos persuade a que nos convirtamos en personas para vivir por fe. Y probablemente tú dices, no, es que Abraham era un hombre grandioso, Moisés era un hombre grande y yo no soy ese hombre. Pues en Hebreos encontramos que en la etapa en lo que tú eres, te identificas con cualquiera de las personas que están en Hebreos. De una persona desconocida, de una persona que no se habla mucho en la Biblia, de una persona que a lo mejor no era ni siquiera una persona que buscaba de Dios, pero después Dios le habla y se convierte y vive con Dios y es raptado, ni siquiera muere. ¿Te acuerdas de todos ellos? Dios te dice, te persuado a que vivas por fe. Te persuado a que te conviene vivir por fe. Y ya lo hemos visto en muchas lecciones, ¿no? Te persuado a que busques más a vivir por fe. Eso es lo que te dice Dios hoy. Y lo que nos va a decir hoy. ¿Por qué? Porque nos conviene, hermano. Y el reto está ahí. Esa es realmente ahorita una expectativa de lo que vamos a ver. Porque ¿quién era Moisés? Moisés, vamos a ver Hebreos 11, 23 al 29. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, ¿qué dice? Fueron ahogados. Los egipcios no pasaron, pero Moisés y el pueblo, dice que por fe. 5 veces en esos versículos nos habla de Moisés desde que nace. 3, desde los padres tuvieron fe. 3 versículos o 3 veces nos habla que por la fe Moisés tuvo acciones también fuertes y buenas. Y la última nos habla con el pueblo. Moisés,
por la fe. En todos más, subraya eso de por la fe con los ejemplos que nos está dando. Entonces, en estos pocos versículos del 23 al 29 nos habla de la fe y a Moisés lo encaja en ese capítulo. Pero en en el libro de Hebreos habla 10 veces de la vida de Moisés. Pero ¿cuál fue la relación que tenía Moisés con Dios? Vamos a ver cómo lo llama, porque yo creo que algo interesante, y creo que cada uno de nosotros nos podemos ver cómo estamos con Dios. ¿Por qué a Moisés lo utilizó tanto? ¿Por qué con Moisés tuvo tal agrado? Deuteronomio 33:1. Lo llama varón de Dios. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Le llaman varón de Dios. Vamos a ver Esdras 3:2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, ¿qué? Varón de Dios. No los vamos a ver, pero en Tesalonicenses y Tito también lo menciona como un varón de Dios. Y cuando hablan de un varón de Dios, es el testimonio de que era un hombre de Dios. Y ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, donde alguien tiene un testimonio de otra persona, no solamente la persona se dice, sino que otros dicen, es que ese es el varón de Dios, él es un hombre de Dios, él está dedicado a Dios. Y donde pasaba o donde se oía de Moisés, todo el mundo escuchaba decir que era un varón de Dios. Es más, mucha gente ni lo conocía, yo creo. Y cuando de repente lo veían pasar, decían, es que él es un hombre de Dios. Vamos a verlo, vamos a por lo menos conocerlo de vista y generar un impacto. Tú y yo, hermano, nos conoce la gente por algo, por alguna característica que somos nosotros. El más pendenciero a lo mejor. Ay, ese es bien peleonero. Y cuando vas pasando, ese es el que te dije. ¿Sí o no? Ese es. Y te conocen, hermano. Ese es el gritón de todas las noches cuando llega a su casa. Ay, ay, ay. Ya hasta quiero poner un isel en mi casa para que no se oiga para acá. Entonces, todos nos conocen. Tenemos una característica. ¿Cómo más se conocía a Moisés? Como siervo de Dios. Vamos a ver algunos versículos. No nada más era el hombre de Dios, pero también era un siervo de Dios. Deuteronomio 34:5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Era un siervo de Jehová, un siervo de Dios. Hebreos 3:5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como que siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Era un siervo fiel. Hay tanto que decir de Moisés, hermano, que no sé si nos va a alcanzar la hora, pero hasta donde nos alcance. Ya nos quitaron 15 minutos el tiempo, Isaac, el tiempo. Pero lo más inusual de cómo se le llamó a Moisés, hermano, en aquellos tiempos, que poca gente lograba tener ese título, era ser amigo de Dios. Y vamos a ver Éxodo 33:11. Éxodo 33:11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Es decir, había una relación tan estrecha, tan padre. A lo mejor tú conoces a una persona que te dicen que es el dueño de una empresa y te va a dar un trabajo. ¿Cómo te acercas a esa persona? Con respeto, con un poco de temor que si lo que vas a decir va a ser le va a agradar o no le va a agradar, con miedo porque te rechace y no te vaya a dar el trabajo. Cuando tú no conoces a Dios, probablemente lo ves a Él como algo lejano, algo que no eres digno de acercarte con tal confianza. Pero Moisés hablaba con Dios como ahorita que me dice Isaac tantas cosas irrespetuosas y que me dice que no me van, ¿verdad? Porque hay confianza, porque hay acercamiento, porque hay amistad. Cualquiera no me diría eso, ¿verdad?
¿Sí o no? Pero Isaac me lo dice. Imagínate hablar así con Dios a Moisés. Y dice, hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Pero Moisés hablaba cara a cara con el Señor. Fue llamado su amigo. Y Dios no limita la amistad a nadie hoy en día. Se la da a todos los que le desean y califican para tener la amistad de Dios. ¿Quiénes son los que califican para tener la amistad de Dios? Aquellos que dicen y deciden en su corazón entregarle su vida y decirle, Señor, ven y toma el trono. Yo dejo de confiar en todas las cosas y confío solo en ti, Señor. ¿Qué dice Juan? Capítulo 15. Moisés era ¿qué? Un hombre de Dios. Era un siervo de Dios y después fue un amigo de Dios. ¿Y qué dice en Juan capítulo 15? ¿Ya lo tienen? Yo todavía no, espérenme. Ahora no lo estoy buscando por confiarme aquí con Dani. Ya no os llamaré ¿qué? Siervos, porque hay un grado, ¿verdad? Primero tú te haces empleado. Y luego te dicen, este cuate es bien servicial. Y te empiezan a relacionar un poquito más. Y finalmente, a lo mejor en el mismo trabajo te dicen, vente, ya, olvídate del trabajo, te voy a invitar a comer. Y te hacen amigo. Y Dios te dice, nos dice a todos, Jesús, ya no os llamaré siervos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre, ¿o qué? Os las he dado a conocer. Tú y yo, hermano, estamos en un lugar privilegiado. Antes, con Moisés y en esa época, no todos podían ser amigos de Dios. Había muchos siervos. Y tú puedes encontrar muchos profetas, pero a pocos les llama amigos. Y hoy el Señor te dice, ya no eres mi siervo, ahora te voy a llamar amigo. ¿Ok? ¿Qué encontramos de Moisés? Vamos a ver algo de sus logros. Yo creo que Moisés pudo ser el más grande hombre después de Jesús por todo lo que él hizo. Fíjate nada más, Deuteronomio 34:7 y luego nos vamos del 10 al 12. Moisés pudo haber sido el hombre más grande que jamás haya existido, aparte de Jesús y probablemente también con Pablo, pero fíjate qué gran párrafo y cómo se habla de Moisés en estos versículos. Deuteronomio 34:7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Es decir, 120 años, hermano. Y Dios lo mantenía fuerte, robusto. Yo todavía no llego ni a la mitad, ni a la cuarta parte de lo que de edad que tiene Moisés. Y ya no las llego, me quito los lentes y ya no veo a Aurel tan gordo, hasta lo veo flaquito desde aquí. Pero me los pongo y como que se amplía otra vez a la realidad. Entonces, ya uno ya va envejeciendo y ya no tengo la misma fuerza de que cuando eras joven y bello. Bueno, sigo siendo fuerte porque cargo más kilos que antes y más tiempo. Aurel es más fuerte que yo, obvio. Pero Moisés, hermano, 120 años. 120 años y veía como un chavito y fuerte de 120 años. ¿Qué dice después en el versículo 10? 10 al 12. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Fíjate nada más. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto. ¿Te acuerdas toda la historia de Moisés? Es más, esto es como que una probadita para que tú te vayas a Génesis y en Éxodo 2, vete todo Éxodo. Si tú ¿quién le cuenta cuentos a sus niños en las noches para que se duerman? ¿Nadie? Uy, ok. Entonces yo los reto a que a sus niños, así sean de 18 años, o de Pau, de 22, de 30 años ya Pau, que les lean esto, hermano. De veras una historia impresionante.
Yo cuando lo estaba leyendo otra vez, porque se supone que me lo platicaron de chiquito, y lo lees después de adolescente y después de adulto, y lo vuelves a leer y encuentras cada cosa. Pero la historia de Moisés en Egipto es impresionante y cómo Dios lo usó. Y nadie en el mundo ha tenido lo que hizo en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Fue un hombre impresionante, hermano. El mejor legislador que haya habido. Porque aunque nosotros conocemos los 10 mandamientos, hay muchísimas leyes escritas que Dios le dio a Moisés también para que las pasara al pueblo. Hay 4 de los 5 libros principales que Dios le dio para que escribiera Moisés. Hay muchísimas cosas que tiene Moisés en la Biblia y que es recordado por los judíos también. Ok. ¿Cómo fue preparado Moisés? Vamos a ver Hebreos 11:23. Vamos a ver un poquito de su historia desde que nace. Hebreos 11:23 nos dice, por la fe Moisés, cuando nació, por la fe otra vez, la persuasión, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Niño hermoso, Éxodo 1, del 7 al 9. Y luego vamos al 17 y 22. Éxodo 1, 7 al 9 dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Sigue el siguiente versículo. Entonces se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Te acuerdas de la historia de cómo llegaron los hijos o Israel a Egipto? Había un faraón, tuvo un sueño, José lo interpreta y lo hacen el segundo más poderoso de Egipto a José. No había comida en aquel entonces, viene, en pocas palabras, la familia de José, piden comida, se reencuentran, ya lo lees también, que es una historia muy padre, y se establecen los hermanos y el papá de José en Egipto y empiezan a multiplicarse. Pero se multiplicaron tanto que ya eran más que los del pueblo de Egipto, o la zona donde estaban ellos por lo menos. Y empiezan todos a decir, es que no es posible. ¿Quiénes son ellos? Un rey llegó que no conocía a José y empezó a decir, son más que nosotros. Y va a llegar un momento que si no están de acuerdo con nuestras leyes, va a llegar guerra y se van a aliar con nosotros y nos van a acabar. Entonces hay que hacer algo. Y empezaron a tratar de matar a todos los niños, varones. Mandaron parteras para que las parteras a los niños en cuanto nacieran los sacrificaran, los mataran o los asfixiaran, algo, pero las parteras no quisieron. Y seguía creciendo el pueblo de Israel. Vamos a ver el versículo ahí mismo en 1, 17 y luego el 22. Para que tú lo leas en tu casa y todo lo demás. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Es decir, los niños fuera, las niñas déjenlas. ¿Y qué crees que pasó? Se multiplicaban más, pero en una desesperación que el rey les dice a todo el pueblo, en cuanto encuentren un niño, échenlo al río, acaben con ellos. Una cosa desesperada. En ese entonces nace Moisés. ¿Saben quiénes fueron los padres? Pregunta de ¿cómo se llama esa maratón? ¿O cómo le llaman? ¿Es la inteligencia contra la ignorancia? ¿Quiénes eran los padres de Moisés? 1, 2, 3. Ya se los pusieron. No se los pusieron. Éxodo 6:20, vamos a verlo. Y Amram tomó por mujer a Jocabed. Ellos fueron los padres de Moisés. Ya se lo saben. Su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés, y los años de la vida de Amram fueron 137 años.
Nace Moisés y dice la Biblia en Hebreos 11 que por fe, por la fe, sus padres lo tuvieron ¿cuántos meses? 3 meses. Y lo escondieron 3 meses para poder después, qué curioso, ¿verdad? Por la fe. Y aquí yo me quedé un rato pensando, hermano, por la fe hizo y lo metió a la boca del lobo. ¿Qué estaban haciendo todos a los niños? Los echaban al río y ellos en 3 meses de repente dijeron, pues va al río. Pero algo interesante, vamos a leer unos versículos nada más ahí para checarlo. Hechos 7:20. Para que concuerde esta parte, porque de verdad, hermano, todavía no entramos a la carne de la persuasión, pero es para que veamos cómo por la fe desde los padres, y no solamente los padres, sino los hijos, la familia completa, había fe, dice Hechos 7:20. En aquel mismo tiempo nació Moisés, ¿y qué dice? El versículo 11:23 de Hebreos dice que los papás decían que era ¿qué? Hermoso. Bueno, pues dice aquí también, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Fue agradable a Dios. ¿Qué dice también Hebreos 11:23? Que fue niño hermoso, ¿no? ¿Y qué dice Éxodo 2:2? La que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Por todos lados dicen que era hermoso, hermano. Moisés, así como en otros pasajes dice de otras personas cuando en la vida fueron de buen parecer, aquí habla y dice que era hermoso. Si nada más dijera por los papás, pues no le creíamos, ¿verdad? Porque todo el mundo dice que tiene niños bien bonitos y, ay, es que es el más hermoso. Y tú lo ves y sale como en la escena esos de uno que me enseñó José Luis, que agarra a un político, a un bebé, y lo dice, ¡ay Dios! Y todos se le quedan viendo como diciendo, ¿qué pasó? Dice, no, ay Dios, tan grande. Ya no haya cómo arreglarle, pero de verdad hay niños feos, hermano. Hay niños feos, mis hijos salieron feos, yo no los voy a presumir porque cuando nacieron, no, la verdad sí estaban feos mis hijos, pero ahorita véanlos, se pusieron bien guapotes. Entonces, tú ves a un niño y hasta le dices a la mamá para no ofender, ¿verdad? Le abres y dices, ay, qué bonito, y nomás dice, es mi perro, ciérrale, lo sacan. A veces sacan a pasear al perro hasta en carriolas y uno se confunde y ya no sabes qué decir. Pero si dijeran los papás, ¿es bonito? Pues no lo creeríamos, pero en Éxodo y en Hechos dice que Moisés era hermoso. Y había un plan específico ahí también, hermano. ¿Ya estás hilando o no? ¿Ya estás hilando? Por fe. Ellos decidieron 3 meses y ya no lo podían tener. Y lo echaron a donde todo mundo echaba a los niños a que murieran. Todos tenemos hijos extraordinarios, ¿sí o no? Dios tiene planes para cada uno de nuestros hijos, hermano, y más si son cristianos, y más si están creciendo en un ambiente cristiano, hay un plan especial. El plan de Dios no es suficiente porque todos tenemos que actuar en ese plan. Toda la familia, dice la Biblia en Hebreos 11:23, que no temieron lo que el edicto del rey y sacrificaron todas sus ambiciones por darle al niño vida. ¿Qué hicieron? Lo entregaron, lo dieron al río y dijeron, Señor, ahí va a quedar. Y no se fue solo. Ya tú puedes ver la historia, pero no quiero entrar en ese detalle, pero la niña, la hermana, fue viendo qué pasaba con su hermanito. ¿Recuerdas la historia de Daniel? Daniel era un joven que también fue cautivo y llevado ante un rey con muchos otros de judíos, ¿no? Ya era un joven. Imagínate a unos padres desprenderse de un joven. Pues ahora imagínate a los padres desprenderse de un bebé, que un niño hermoso, un niño que se veía robusto y tener que decidir, bueno, vamos a separarnos. ¿Pero por qué lo hicieron? A lo mejor tú dices, es que yo no lo hubiera hecho. Pues yo creo que ellos tampoco, hermano. Pero dice la Biblia que por la fe, algo en su interior yo creo que les dijo, haz esto.
y por la fe lo hicieron. ¿Y qué pasó con este niño? ¿Qué dice Hechos 7:21? Vamos a leer Hechos 7:21. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Ahí encaja todo ya. Si hubiera estado feo, aunque los papás lo hubieran visto bonitos, ¿verdad? Hubiera estado feo y pasa por donde se estaba bañando en el río la hija de Faraón. Yo creo que la hija de Faraón dice, ¿qué es esto? ¡Ay, Dios! Y lo deja circular. Pero lo vio niño hermoso. Y se aferró, dijo, papá, ya sabes la historia, ¿va? Es que el niño está bien chulo. Velo. Si yo hubiera puesto en la canasta también se lo quedan. Ya no está poniendo atención mi hijo, pero bueno. Entonces, hermano, era un plan de Dios. Era un plan de Dios. Por la fe. ¿Cachas esa idea? Te estoy dejando para que lo pienses, hermano, porque de verdad es bien duro. Parece historia y la leemos en forma secular como si, qué bonita historia. Pero ponte a pensar tú, todo lo que pudiste haber sufrido tú si te tocara hacer eso. Entonces, creció y vamos a entrar ahora sí a la parte interesante de este tema. 11:24, ¿qué dice Hebreos 11:24? Por la fe, otra vez por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Yo creo que ahí, en estos próximos versículos, vamos a encontrar algunos verbos interesantes. Y el primero es rehusó. Rehusó y de verdad, hermano, un hombre que lo tenía todo, que tenía la posibilidad de decidir a dónde me voy a hacer. Porque de repente descubrió que él no era egipcio, que él era judío. Y estoy convencido, si ves la historia, quien lo crió realmente fue su madre. Y nunca le dijo que era su madre, pero le platicaba qué era el pueblo de Israel, quién era su Dios. Le platicaba tantas cosas que él se quedaba, yo creo que, de esas veces como los leones, no sé si saben esa historia, hermano, del león que fue muerto, tenía un cachorrito, la mamá fue muerta, el papá agarró al león, lo echó en un lugar escondido, los mataron a todos, se fueron y de repente pasaron una manada de borregos y vieron al leoncito y como que lo agarraron, lo jalaron y se crió entre los borregos. Y después de un tiempo, él hacía como borrego, y llega una manada, para hacerles corta la historia, llega una manada de leones y hace un desastre. Matan a todos, pero al león lo dejan a un lado. O sea, se comen todo y voltean a ver al león y el león haciéndole. Dice, lo agarran y dice, ¿qué te pasa? Y lo llevan a un lago y lo agarran y lo ponen ahí y no ve más borregos, ve un león. Y se ve con los otros y se queda como que asombrado. Y le pone un pedazo de carne y lo huele y se le saborea, pero no lo puede comer. Y se lo meten a la fuerza. Y cuando lo tiene aquí, sabe delicioso. Y cuando lo traga, le sabe más rico. Dice, despierta, tú no eres eso. Y yo me imagino que, ya es otra historia para terminar, pero me imagino que a Moisés le pasaba igual, hermano. Tenía una enseñanza de Dios, tenía un espíritu de una sangre de Dios, y llega un momento en que él hace una acción, toma la decisión si quedarse con la madre que lo crió o decidir rehusarse llamar hija de él. Dice la Biblia, escogiendo antes, no la otra, el anterior 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. 2, ese subráyalo, rehusó. Pero el 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y eso de escoger, hermano, es una decisión también difícil.
Pero por la fe, él tomó la decisión de rehusarse llamar hijo de la hija de Faraón y también escoger ser maltratado. Y probablemente hoy en día tenemos que tomar decisiones también, hermano. Y probablemente hoy en día tienes amigos que te pueden decir, oye, qué oportunidad. ¿Por qué estás rehusándola? No seas tonto. ¿Cómo que estás rechazando esa oportunidad? ¿Cómo que? Y te pueden decir muchas cosas. Pero nosotros tenemos decisiones que tomar también hoy en día. O rehusamos y rechazamos o escogemos una cosa u otra. ¿Qué dice? Fíjate este versículo. Pareciera que estamos tomando una mala decisión por permitir no disfrutar de algo que puede ser un pago mayor, un pago mejor temporal, un trabajo con una mejor opción, y preferimos no tomarla. ¿Qué dice Salmo 16:11? Antes de seguir al siguiente. Porque hay algo más allá, hermano. Más allá que solamente un pago, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay, ¿qué es eso de plenitud de gozo? Es lleno, no hay nada que no puedas hacer que te haga sentir mal, estás lleno de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Por eso dice la Biblia, gozaos aún en las tribulaciones, ¿no? Gozaos cuando alguien viene y te dice cosas malas. Gozaos, gózate. Gózate. Y tienes delicia. Y estás pasando por una situación difícil y dice la Biblia, no te preocupes. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Caerán a tu izquierda 1000 y a tu diestra 10,000, pero a ti no llegará. Aguanta, disfrútalo, gózalo. Y Moisés recordaba las historias que su madre real le contaba y decía, no, algo me atrae hacia allá, yo quiero estar ahí. Por la fe, diciéndote ahorita Dios, te estoy persuadiendo a que tengas fe. Te persuado a que tomes la mejor decisión acerca de la fe. ¿Sí cachas o no lo cachas? Te estoy persuadiendo, te estoy diciendo que otros hombres que no eran conocidos tuvieron fe y la pasaron bien. Disfrutaron de cosas buenas. Y no solamente ellos, sino otros que yo tomé como líderes para mi pueblo y la pasaron bien. Les fue bien. ¿Tuvieron problemas? Sí. Pero seguían adelante. Pablo, ¿cuántas veces lo intentaron matar? Pero no era su tiempo. Y lo dejaron como muerto. ¿Y le dolía? No lo sé. A lo mejor llegaban y le curaban y él decía, sí, me duele, pero por dentro él estaba, qué bien. No pasó nada. Y decía él, para mí el morir es Cristo y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya me quiero ir, pero decía el Señor, no, aguanta, tengo más cosas para ti. Una peor, aguanta, todavía viene otra. ¿Y qué decía Pedro? Me encanta disfruto el pasar por las mismas cosas que pasó el Señor. Imagínate a Pedro después de que lo negó. Imagínate a Pedro después de cómo se sintió y decir, la regué. Y después disfrutaba pasar todo lo que pasaba. Aquí como Moisés decía, ¿me mostrarás la senda de la vida? No, ese no es. Vamos al otro. ¿Qué decía Hebreos 11:25? Vámonos al 25. Escogiendo han de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. 26. Y aquí viene algo interesante, hermano. Fíjate. Teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Pero aquí es teniendo por mayor riqueza. Teniendo por mayor riqueza habla de contabilidad. Habla de pros y contras. Teniendo por mayor riqueza. ¿Dónde está la riqueza? Si ibas a estar vituperado. ¿Dónde está la riqueza? Si ibas a estar maltratado, si ibas a tener carencias, si no vas a estar comiendo de la mesa del rey. ¿Dónde está la mayor riqueza? Lo veía más allá.
Dice, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada en el galardón. Ese es el mejor razonamiento. Fíjate lo que dice Hebreos 12:2, el 1 y 2. ¿Dónde tenía puesta la mirada? Recuérdalo. En el galardón. ¿Cómo sabía que había algo más allá? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nos está hablando a nosotros, ¿verdad? 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él tenía puesta la mirada en su galardón, en alguien grande. En algo que no entendemos, no veíamos, pero él sí lo sabía, él lo entendía. Y además se demostró, ¿no? Cómo lo apoyó Dios, cómo lo respaldó Dios, cómo hizo grandes maravillas y demás. Y nosotros a veces pasamos una situación difícil y ya queremos tirar la toalla. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¡Wow! El Señor Jesús sabía lo que venía y sabía que iba a sufrir. ¿No dice eso? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Él sabía que venía algo grande si él podía sufrirlo. Si él sufría eso, teníamos un galardón todos nosotros y él estaba viendo eso. Tú y yo sabemos que si confiamos en el Señor Jesucristo, Él sufrió todo eso, pero había alguna recompensa mayor. Hebreos 1:2 nos dice que igual que Moisés estaba viendo hacia adelante. Y Dios, hermano, nos da todas las cosas buenas para que lo disfrutemos. Hay un versículo, ¿no? Creo que lo anoté, pero ya no recuerdo, donde dice que estaba como viendo al invisible, o ya lo vimos. A ver, es el 26, ¿verdad? A ver, vámonos a 11:26. ¿27? Ah, está. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Él lo estaba como viendo al invisible, era algo más grande, hermano. De verdad, hay algo que es indescriptible en esto. Tú y yo ahora estamos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque sabemos que todo lo que pasemos aquí es nada comparado con lo que vamos a disfrutar allá. Y igual que Moisés, él se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, ¿cuál es la persuasión de la fe, hermano? Que disfrutemos todas las cosas, buenas, malas, no tan buenas, porque al final de cosas dice la Biblia que todas las cosas buenas para nosotros están para que las disfrutemos, ¿sí o no? Hay cosas buenas en nuestra vida, disfrútalas. Pero va a llegar un momento también donde tenemos que hacer un alto y decir, ay, ¿qué hago? Tengo que tomar una decisión. ¿Le sigo con estas cosas buenas? ¿No le pasó así a Moisés? Todos sus 40 años llenos de vida, de placeres, de lujos y demás, y de repente se puso en alto y dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí. No puedo más aquí. Tengo que tomar una decisión. Y a veces a nosotros llega también un momento de decisión. ¿Tomo la decisión o le sigo para adelante con lo que no me conviene? Dios nos da todas las cosas, hermano, para que las disfrutemos. Así le pasó a Moisés, ¿no? Tuvo que tomar una decisión. Él trataba de hacer las cosas para beneficiar ahora al pueblo de Israel. Mata a un judío, a un egipcio porque estaba golpeando a un israelita. Al día siguiente les dice a los egipcios que estaban peleando, a unos israelitas que estaban peleando, hermanos, tranquilos, ¿por qué pelean entre ustedes? ¿Y qué le dicen? ¿Qué? ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Y tuvo que huir. Y en nuestra vida pasa lo mismo, hermano. Si no lo has cachado, cáchala.
De repente tú tomas una decisión y te van a empezar a sacar cosas. Y tú dices, le entro, me regreso, le sigo, ¿qué hago? Y es difícil, hermano. A Moisés no aguantó. Dijo, me voy, porque si no el faraón me va a matar. Pero él siguió rehusando llamarse y decidió darle por el lado correcto. Hay cosas, hermano, que no aprendemos en la prosperidad. Hay cosas que en la prosperidad pareciera que todo está bien y no pasa nada, pero las debemos aprender en la adversidad y en la austeridad. ¿Y pasamos por esos momentos en la vida? Sí. Porque en esos momentos, hermano, es cuando levantamos la mirada al cielo. Entonces hay cosas que cuando tú te está yendo bien, llevas una vida tranquila. ¿Sí me cachas o no? No pasa nada. Pero ese no es un momento a veces para aprender cosas y Dios dice, hay que hacer un quiebre. Cuando estás en el hospital, ¿para dónde miras? Si estás encamadito, todo el tiempo estás viendo el cielo, ¿no? Y a veces Dios dice, pues te hace falta, mijo. Necesito que voltees para acá. Eres mi hijo y a veces necesito atraerte de alguna forma. Si no te atraigo de esta forma, entonces va a ser de esta otra. ¿Sí o no? Y a veces, hermano, necesitamos mirar hacia arriba antes de llegar a una cama en un hospital. Porque si no, hay algo, ¿no? Hay un hermano que se alejó del Señor y su esposa llega al pastor y le dice, hermano, ore porque quiero que regrese, pero pues hay que orar con ganas. ¿Quieres de verdad que regrese? Sí. Y el hermano dice, Señor, québrale una pierna a su esposo. Dice, hermano, no pido tanto, nada más quiero que regrese. Pues por eso. Québrale una piernita, y que le quebra una piernita. Y ahí estaba el hermano, regresó al templo. ¿Cómo ve, hermana? Pues ahí está, nada más se cerraban el ojo. ¿Ya ve, hermana? ¿Ya ve? Pues sí, hermano. No muere, pero pues ahí está, ¿no? Entonces, hermano, a veces Dios tiene que tomar una disciplina. Pues no esperemos hasta eso, hermano. Hagamos las cosas bien desde el principio. Por eso dice, la persuasión de la fe, ¿qué es? ¿Alguien sabe lo que es persuasión? Vamos a buscarlo. Persuasión, se los voy a leer rápido porque ya me quedan nada más 10 minutos y luego Isaac me regaña. Persuasión, dice, capacidad o habilidad para convencer a una persona mediante razones o argumentos para que piense de una determinada manera o haga cierta cosa. ¿Otra vez? Capacidad o habilidad para convencer a una persona mediante razones o argumentos para que piense de una determinada manera o haga cierta cosa. Esa es persuasión. ¿Qué necesita hacer Dios para que traerte, hermano? Si Dios quiere atraerte a ti, Dios ya te tiene y tú ya estás convencido de que Él es nuestro Dios, nuestro Salvador y que tenemos que vivir por Él. Y de repente te dice, te quiero persuadir a que vivas por fe. Te quiero persuadir, te conviene. Con razones o argumentos Dios te dice, vive por fe, ten fe. Hebreos 11, 27 al 29. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Fíjate qué padre, ¿no? Qué padrísimo, hermano. Yo no entiendo cómo los judíos, después de ver tantas cosas maravillosas que Dios hacía, tanto en Egipto y después fuera de Egipto, todavía. Por eso a veces Dios nos dice, o al pastor a veces nos dice, híjole, si aquellos no creyeron, a lo mejor aquí a veces no hemos visto tantas maravillas y estamos chafeándole, ¿verdad? Pero no deberíamos. Porque la Biblia se hizo para nuestro beneficio, nuestro ejemplo. Y Dios es Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer. Los hizo pasar el mar en seco. Pasó el último y los otros dijeron, aprovechemos, veamos qué maravilla. Imagínate los soldados egipcios. Pero ellos no lo pasaron. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. 80 años
preparándose, y los últimos 40 años saca a los israelitas de la tierra de Egipto. Toda su vida, hermano, la vivió para un fin. Toda su vida. Llevar al pueblo a la tierra prometida. Y ¿sabes algo, hermano? Por un arranque de enojo de Moisés, así tenga muy buena vista, así tenga muy buena fuerza, decía la palabra, ¿no? Muy fuerte, muy robusto, le desobedece a Dios en una cosa que Él le dice, se enoja y Dios le dice, no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Qué cosas? Y a veces nosotros nos enojamos a veces con Dios y hacemos berrinche y demás. Ya no es ese tiempo. No que haya perdido la salvación, porque dice la Biblia que más adelante en la transfiguración, ¿quién aparece con Jesús? Moisés. Moisés disfrutando en el cielo, pero en la tierra lo vio de lejos nada más. Y a veces nosotros nos perdemos aquí en la vida de tantas cosas bonitas, tantas cosas que Dios tiene para nosotros por nuestra rebeldía. Afortunadamente Dios nos ve por el total, ya lo vimos la última vez también, ¿no? Nos ve por el total de nuestra vida, nuestro recorrido en esta tierra y no por algunas acciones que tomamos como nosotros si lo vemos. David, dice la Biblia que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Dios lo ve en el total de su vida. Pero ¿qué te acuerdas de David a veces como hombre? La regó. ¿Con quién la regó? Con Betsabé. Y nosotros nos acordamos de los detalles negativos, pero Dios dice, a mí me interesa el total del paquete. Y con Moisés le dijo, la regaste, compadre. Perdón. Pero la regó. Y le dijo, no vas a ver la tierra prometida. Pero sí se lo llevó a donde él quería llegar, como viendo al invisible. Y a nosotros, hermano, hay cosas que nuestra rebeldía aquí en la tierra, pasamos cosas y la regamos. Pero eso Dios no lo ve porque nosotros dice que tenemos un abogado que nos presenta justos delante de Dios. Y terminando nuestra vida aquí, hermano, decía ahora Él manda ángeles para que nos lleve a su presencia. Amén. Cierra tus ojos, hermano. Dios te persuadió para vivir por fe esta mañana, hermano. Te conviene, hermano. Tú no eres el hombre perfecto ni el más santo. Dios te presenta santo, sí, justo. Pero aquí en la tierra tenemos detallitos. Aquí en la tierra tenemos nuestros taches. Pero podemos vivir lo más próximo a la fe que podamos tener. Decirle, Señor, yo quiero vivir por fe. Yo quiero ser parte de esas personas que vivieron por fe. Ya lo estás viviendo, hermano. No quiero que pienses otra cosa, pero en el momento que tú te conviertes al Señor Jesucristo, Dios pone una porción de fe en tu vida para que la desarrolles, para que vivas por fe. Vive por fe, hermano. Esfuérzate a vivir por fe. Yo no sé qué situación estás viviendo, hermano. Si es buena, si es de algún problema, alguna situación mala, la desconozco. Pero Dios sí la conoce. Dios sí la conoce. ¿Por qué no le dices al Señor, Señor, estoy pasando por esto? Enséñame. Enséñame qué es lo que quieres tú de mí. ¿Y por qué no vienes aquí al frente y le dices, Señor, de verdad, lo confieso delante de ti esta situación, ayúdame, ayúdame. Quiero salir rápido de aquí y seguir más adelante. Y si sales de esa situación, hermano, seguro que no vas a tener una situación igual a esa. ¿Sabes algo? Va a venir una quizá peor, pero está capacitándote Dios para que puedas subir de una gloria a otra gloria, con una situación menor a una situación mayor, qué sé yo. Pero la cosa aquí es, Dios está de tu lado. Dios es fiel. Dios es bueno. Dios es nuestro ayudador. Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro protector. Él es Dios, hermano. Imagínate a Moisés cuando le decía, deja ir a mi pueblo, a Faraón.
Y Faraón le decía, ya quítame esa plaga y te vas. Y la quitaban y después decían, no, endurecía el corazón. Faraón decía, no, quédense, no se van a ir, eso pasó por esto. Y pasó por tantas cosas, hermano. Tu vida es igual, pero Dios está con nosotros. Él está con nosotros, Él es fiel. Amén. Pasa, hermano, vamos a orar. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Tú crees en Dios? Amén. Dios es bueno, Dios es bueno.